Y bueno, precisamente hablando de las tendencias en materia de Internet, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas las redes en las cuales este debate se vio, vamos a platicar con Miguel Brights, que es experto en comunicación digital. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con gusto de verte. Pues realmente fue una noche muy larga para mí y la verdad fue un ejercicio muy padre poderlo ver en tiempo real y sobre todo ver cómo fueron avanzando algunos candidatos, cómo fueron cayendo unos candidatos y al final quién pudo ser, digamos, el ganador, si lo quieres ver de en redes sociales. A ver, vamos a ver. Así es, mira, traigo una gráfica que es muy importante, ¿no? Cuando arrancó el momento del debate, por ejemplo, personajes como el Bronco arrancaron, pero como yegua fina, ¿no? Empezó con lo de su hijo, como que hizo entrar a los candidatos en híjole, le mataron a su hijo, como que fue un momento que inclusive hasta la gente... Dramático. Sí, pero también se identificó con él por sentirse rollos, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, en el caso de Anaya, en el caso de Mide, en el caso de Margarita, a fin de cuentas hubo momentos dentro de esta pregunta, ¿qué medidas tomarás para combatir la violencia y por qué piensas que tú tendrás éxito? Hubo momentos muy importantes dentro de la intervención. Puse los dos más claros, ¿no? La historia de la muerte del hijo y que AMLO exagera en sus propuestas. Este 20% significa que al respecto de estos, el 20% de las redes se fue con el Bronco. Se fue con el Bronco, el 14% con Mid, el 4% con Margarita, el 30% con AMLO y el 32% con Anaya. Y hubo momentos claves dentro de este momento, digamos, de las preguntas, cuando Ricardo Anaya habla sobre el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, que hubo la marcha por la paz más grande y la manifestación de queja, digamos, más grande dentro del gobierno de Andrés Manuel. Que además fue un enfrentamiento entre la sociedad civil y Andrés Manuel, creo que es el más importante que ha tenido, ¿no? Exactamente. Y luego, de lo de la amnistía, cuando sacó el tema Anaya de la amnistía hacia los criminales, etcétera, empezó a moverse Anaya hacia arriba. El crimen organizado por parte de cómo desmantelarlo en vez de descabezarlo, que en realidad lo más importante es poder agarrar a todos y no necesariamente a los líderes, porque pues matas a un líder o agarras a un líder y surge otro líder. Claro. Entonces fueron momentos muy importantes de Anaya. O sea, en el asunto de seguridad, 32% se fue con Así Anaya, es, 30% con AMLO, 20% con el Bronco, 14% con Mid y Margarita ni apareció. 4%, en realidad. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Que esto fue qué proponen para combatir la corrupción. Sí. Y aquí hubo un fenómeno muy especial. Andrés Manuel tuvo un 36%. Él siguió con su pues bueno, su dicho de la deshonestidad de los gobernantes, el tráfico de influencias, políticos corruptos, gobernar con el ejemplo, y al final terminó con un 33%. Aquí dice 36 y 33. Sí. ¿Por qué? Cuando empezó esta pregunta, el Bronco venía subiendo por todo lo que había pasado hasta que dijo, vamos a mochar las manos. En ese momento se empezó a desinflar, llegó hasta esta área, imagínate cómo creció, y cuando dijo lo de mochar, se empezó a desinflar, e inclusive en la gráfica anterior todavía, de la pregunta anterior, también empezó a desinflar. ¿Aquí qué redes sociales estás tomando en cuenta? Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Blogger y sobre todo páginas de salida, digamos, de periódicos, de revistas, de cómo más o menos van mencionando al candidato. Entonces empezó a desinflar Bronco, y de una u otra forma eso ayudó mucho a Mid. ¿Por qué decreció también Anaya? No, de hecho no decreció, al contrario, este fue negativo para el Bronco, pero así empezó Anaya y terminó aquí. Por eso en vez del 36%, AMLO terminó con el 33%, y el que terminó, digamos, creciendo aún más fue Anaya. Hubo momentos muy claves en este momento. Mid inclusive creció mucho cuando mencionó lo de los departamentos, como que realmente Andrés Manuel lo agarró en curva, y de ahí se empezaron a agarrar, pues evidentemente de las ligas, de lo que pasó en el casino, etcétera. Entonces, efectivamente fue todos contra AMLO, porque así fue la historia. Con todo y todo ganó. Bueno, no. Bueno, digamos aquí estuvo muy parejo con esta Anaya. 30 y más o menos 31, más o menos. Más o menos por ahí quedó. Pero sí, en esta percepción, pues bueno, AMLO siempre con su mismo mensaje de los delitos de cuello blanco, todo lo que puede sacarle, ¿no?
Entonces vamos a pasar, digo, por cuestión de tiempo. Esto es de Ricardo Anaya de las ligas y los casinos Sí, de los bueno, colaboradores. por ejemplo, esto fue algo muy... Exactamente. Cuando mencionó las ligas, los casinos, los colaboradores de AMLO, por ejemplo, cuando mencionaron a Romo y cuando mencionaron a la gente que se ha sumado a la campaña de Andrés Manuel, de una u otra forma la gente empezó a decir, ya ven, está sumándose, ¿no? Y de una u otra forma, el momento cumbre de MID fue cuando dijo los 3 departamentos de AMLO, lo del partido, que fue también un golpe fuerte para Andrés Manuel, de que el gobierno le dio 3,000 millones de pesos para crear su partido y que obviamente ha vivido, o sea, la pregunta de que todo el mundo se hace, bueno, de que ha vivido los últimos 20 años, de la escoba y el recogedor, de que está levantando a gente, ¿no? De que está sumando a gente del Becerra, a Romo, etcétera. Y bueno, que en Morena cobra a sus hijos y sus familiares. Esos fueron momentos muy claves en donde MID por eso llegó a 19%. Y empezó muy pequeño, pero gracias a eso fue como un golpe mediático muy fuerte, ¿no? La siguiente. Y pues bueno, esta es la gráfica de cómo terminó el debate. Nosotros nos quedamos hasta las 4:30, casi 5 de la mañana viendo pues todo lo que salía en cuanto a internet. Por supuesto, desde la mochada de las manos y la cuestión esta de la militarización de las escuelas, desapareció Bronco. Empezaron los memes. El primer meme fue el de la mochada de las manos y a partir de ahí fue una locura de memes. Hasta ayer contamos 312 memes de lo que fue la campaña, somos los reyes de los memes, pero a fin de cuentas así es como finalizó en internet el debate. Anaya ganó un margen no necesariamente tan grande, porque la diferencia es 31-38. MID creció. El problema fue Yo creo que el análisis que yo te puedo dar es que Margarita tenía mucha expectativa por ser mujer, tuvo la oportunidad de ser la única mujer. Creo que lo desperdició. Mucha gente que realmente estaba apoyando a Margarita, si tú ves ahorita en la mañana todo lo que están comentando, esa gente se fue con Anaya. Y en el caso del Bronco, pues la verdad es que fue el que le vino a poner la sal y la pimienta a todo lo que fue el debate. Pero resulta anecdótico porque... Pero creció. Creció también. Lo peor del caso es que creció y la que decreció fue Margarita. Y en el caso de MID, el problema es que mucha gente opina que siguió en su mismo plan robot, en su mismo rollo acartonado, que no tuvo esa oportunidad que era histórica para él. Desperdició la oportunidad y en vez de crecer, decreció. Entonces, pues sí, el virtual ganador, por lo menos de forma digital, en cuanto a salida, más de 2 millones de comentarios, fue Anaya, Andrés Manuel en segundo, MID en tercero, cuarto el Bronco y en último lugar Margarita Zavala. Pues qué interesante, como siempre, me quedo, Miguel. Un placer estar contigo. Un gran análisis y gracias por la desvelada. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.